Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy en primer lugar, pues como menú del día, os voy a enseñar cómo nos ha quedado la rosa que hicimos el otro día en Forja. Hoy le hemos dado un baño de cobre y fijaros que ha quedado pues bonita. Y es pues ideal para ser un bonito regalo para todo aquellos que se animen de cómo hacerla, o cómo tener un detalle con alguna persona. Pues bueno, pues aquí tenéis una obra de arte, pues precisamente que durará siempre. Esta es la cuestión. Si alguno de vosotros le gusta el trabajo y quiere tener uno igual que este, pues solo tiene que pedírmelo por el correo y hablamos. ¿La tenemos? Creo que ya está vista. Bueno, pues en principio vamos a retirar la rosa, ya que la rosa es bonita, ha quedado linda. Y esto es un regalo, y además tener en cuenta que lo personalizamos. Quiere decir que el regalo no es un regalo estándar, es un regalo personalizado y además es único, porque está hecho a mano. Y como está hecho a mano, aquí no habrá dos rosas que sean iguales. No hay dos rosas que sean iguales, todas son únicas. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y vamos a hacer hoy la clase de soldadura, pero bueno, tenía que enseñaros esto porque era importante para mí también que lo vierais. Es un trabajo que está acabado. También deciros que la rosa se le puede dar un color, digamos, plateado, se puede dar un baño en níquel, que se queda también muy bonita, igual que también se puede dar un baño en níquel negro, con lo cual la rosa cambiaría totalmente de color. Me refiero para aquella gente que quieran personalizar la rosa de otra manera y dice, bueno, pues a mí me gusta más blanca, o me gusta más dorada, o me gusta, también se puede hacer en latón. Latón, cobre, y se puede hacer en níquel y en negro. No se ve en realidad aquí el color que tiene, ¿eh? Es mucho más bonito que lo que sale en la foto, en la grabación. Bueno, pues es lo que podemos ofrecer. La cámara no nos da más de sí, así que es lo que hay. Entonces, bueno, vamos a apartar esto y vamos a hablar hoy de soldadura de aluminio. Vamos a guardar la rosa, la vamos a dejar aquí. Bueno, a ver, yo os voy a poner un poco de manifiesto. He preparado unas chapas, como veis aquí son unas chapas de aluminio. Voy a ver si retiro esto para que no se vea los LEDs de la soldadura, del foco. Hemos preparado unas chapas que eran unas chapas que tenía por ahí, que son chapas sucias, como veis, chapas que están prácticamente oxidadas. Tenemos aluminio que está sucio, y esto lo que he hecho ha sido que lo he cepillado un poco con objeto. Lo he cepillado un poco con objeto. A ver, el aluminio, por ejemplo, aquí tengo una tira que es aluminio de comercio, que es aluminio limpio. Y entonces, pero aun siendo de comercio, el aluminio normalmente tenemos una capa que es la que, digamos, oxida el aluminio, y esta es la capa de alúmina. La alúmina nos está contaminando el aluminio de todas, aún más cuando pasa el tiempo, pues tenemos una suciedad latente en el aluminio que lo tenemos que limpiar. Bueno, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Yo lo que he hecho es que con el cepillo de alambre, siempre un cepillo de alambre, y además con las púas de acero inoxidable. Hemos cepillado. Caramba.
Hemos cepillado esto y ahora lo que toca es que tenemos que desengrasar esta superficie. Yo en este caso, como no tengo tricloroetileno, como no lo tengo, pues voy a utilizar disolvente común. Este que se utiliza pues para diluir las pinturas o hacer limpieza de este tipo en pinturas. Entonces voy a coger la lata que la tengo aquí y a ver un poco de papel. Un poco de papel. Y entonces con este poco de papel lo que vamos a hacer es limpiar las chapas. Limpiar las chapas primero antes de empezar a soldar con ellas, porque las chapas tienen pues simplemente suciedad. Entonces lo bueno es coger un trapo, un papel y darle y limpiarlas. Fijaros la suciedad que nos queda aquí. Pues esto prácticamente es contaminación que tenemos en la hora de esto. Es mejor un trapo que no el papel, porque el papel saca como una especie de las virutas propias del papel. Pero bueno, ahora cuando se seque, es importante que limpiemos la superficie con objeto de que luego la soldadura se quede bien. El aluminio es uno de los materiales que es bastante delicado a la hora de soldarlo, porque las preparaciones que tenemos que tener son bastantes. Una vez que las tenemos, haremos una soldadura perfecta. Y esto va, pues tanto si es aluminio nuevo como es aluminio viejo, porque en este caso son unas chapas oxidadas, viejas, y vamos a hacer la demostración con esto. Posiblemente con el material nuevo, pues evidentemente pues tiene otra textura. Si yo a una chapa le doy un poco, pues evidentemente se me va a quedar mucho más limpia, más bonita. Y bueno, pues esto es lo que hay. Pero normalmente que sepáis que siempre tenemos que utilizar algún material de disolvente para limpiar las chapas, porque si no, el aluminio nos crea una oxidación, digamos, de forma permanente, y entonces es muy difícil, porque la suciedad es enemiga a la hora de que la gota corra. Saber que el aluminio, por ejemplo, todo lo que es la materia prima, digamos que el procedimiento de la fabricación del aluminio es un poco complejo, porque nosotros vemos el aluminio en las tiendas y ya nos lo sirven en chapas. Nos lo sirven en chapas. Pero el material para hacer la fabricación del aluminio es un poco complejo. Primero porque el material o la materia prima para hacer el óxido de aluminio, que es la alúmina, prácticamente se obtiene de la bauxita. Con la bauxita, que es el mineral, prácticamente sacamos la alúmina. Y la alúmina, prácticamente cuando se mete dentro de unos recipientes y se crea como una especie de baño electrolítico, prácticamente lo que hacemos es que esta alúmina la fundimos con corriente y la convertimos en aluminio. Esa es la diferencia que tenemos. Entonces, una vez que hemos convertido la alúmina en aluminio, esto ya lo podemos meter en moldes y podemos hacer barras o podemos hacer tacos, que normalmente se hacen tacos, se hacen, digamos, unos desbastes gordos, gruesos, y esto lo que se consigue es luego que por laminación hagamos, digamos, los perfiles, las chapas o hagamos el material en base a lo que vamos a hacer, porque el aluminio normalmente que estamos viendo en perfilería, casi en su totalidad se hace por extrusión. La extrusión del aluminio, pues se calienta un tocho de más o menos 1 metro de diámetro por unos 180 milímetros de grosor. Es un tocho de
de aluminio de la aleación que queramos para este fin, sea aluminio al silicio o sea aluminio al magnesio. Este material pues lo metemos dentro de una boquilla que tiene la forma del perfil y por presión va a salir la barra por la punta de la boquilla. Va a salir como si fuera un chorizo o un churro. Pues igual, exactamente igual. Va a salir la barra de aluminio, que esto normalmente se hace en 100 metros de largas y luego pues se estiran y se enderezan. Porque las barras de aluminio pues es igual que cuando coges un cordel y lo tensas y cuando llegas aquí haces así, tan, pegas un tirón y entonces la barra se ha quedado perfectamente derecha. No pasa por un laminador, porque las barras cuando están calientes, pues bueno, pues se van, digamos que quedan pandas, ¿no? Entonces la máquina coge una mordaza por aquí en el carro y otra por aquí y hacen así con la barra y la barra se queda derecha. Ese es el sistema de enderezar el aluminio cuando una vez que sale de la extrusión. Bueno, tenemos preparadas las chapas, ya las tenemos limpias y desengrasadas. Vamos a quitar el disolvente de aquí y ahora nos vamos a ir a la máquina. Y la máquina, tenemos que tener en cuenta que para soldar aluminio necesitamos corriente alterna. Corriente alterna. A ver si engancha esto. Joder. Se está resistiendo. Fuera esto de aquí. No lo quitamos. Y aquí tenemos esto limpio. Tenemos la masa puesta. Y aquí tenemos la antorcha. Bueno, la máquina simplemente la tenemos en corriente alterna. La del posición, pues tenemos un botón de posición en corriente directa o corriente alterna, pues en AC, o sea, alterna corriente o directa corriente. Pero normalmente vamos a trabajar en alterna corriente. Vamos a trabajar, para hacer esta chapa, vamos a poner un amperaje de 120 amperios y prácticamente la rampa no la vamos a poner. Vamos a dejar la rampa ahora a punto cero. La rampa no vamos a tener rampa. Vamos a trabajar en la modalidad de 2 tiempos y vamos a trabajar con harta frecuencia, que es el símbolo este que tenemos aquí donde yo estoy apuntando con el dedo. Harta frecuencia y en 2 tiempos. Podemos trabajar en 4 tiempos normalmente si queremos que la máquina trabaje, digamos que no tener constantemente el dedo pulsado. Pero vamos a trabajar en 2 tiempos porque lo que yo quiero es paso a paso ir enseñando los pasos que vamos a dar y vamos a empezar a hacer soldadura. Por lo tanto, vamos a arrancar la máquina, vamos a arrancar el refrigerador porque como aquí vamos a tener temperatura, arrancamos la máquina y vamos a abrir la botella de gas. Bueno, si os fijáis aquí en el reloj este, que es el reloj de salida, ahora mismo tenemos una presión de 10, casi 15 litros por minuto, según lo que marca aquí. Pero esto en realidad puede ser verdad o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues vamos a coger el flotómetro, que es este tubo de cristal que tengo aquí, que tiene una bolita dentro. Esto se llama flotómetro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a graduar a ver si efectivamente tenemos los 10 litros. Delante tuyo. Delante de aquí. Que se vea bien. Fijaros que tenemos 10 litros exactos. La bola nos está dando 10 litros exactos de caudal por minuto. 10 litros, que es lo que necesitamos para hacer la soldadura TIG. Vamos a hacer soldadura TIG en aluminio. Entonces, una vez que soltamos, está durante unos 5 segundos, que es lo que le tengo programada a la máquina, para que el tungsteno, como veis, la punta del tungsteno se tiene que quedar blanca. El aluminio normalmente estamos trabajando a un 80, un 75% a negativo, con objeto de que el cordón sea mucho más estrecho y
no nos quede un cordón tan ancho, no nos quede, digamos, ancho el cordón. Siempre nos va a quedar una pequeña bolita, una pequeña bola en el tungsteno, y en este caso no vamos a utilizar un tungsteno de los verdes que son de wolframio puro. Vamos a utilizar un tungsteno de tierras raras. Prácticamente es un tungsteno que lo utilizo pues para casi todo. No hago cambios de tungsteno, entonces vamos a utilizar el tungsteno de tierras raras. Es mucho más caro que los otros, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y como funciona bien, nos va a durar más porque tiene más dureza y nos va a hacer la soldadura mejor. Entonces vamos a dejar esto aquí, nos vamos a poner los guantes. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer. No pongas todavía eso. Vamos a utilizar una varilla de 3 milímetros de diámetro, y digamos que la norma, la varilla es una 40-43, que es aluminio al magnesio. Entonces vamos a trabajar con las chapas estas. Lo primero que vamos a hacer, una puntada. Vamos a poner una chapa así para luego hacer un cordón y simplemente pues verlo. Voy a ponerme la pantalla. Y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a puntear. Vamos a poner la pieza aquí y vamos a puntearla. Ahora esto... Bueno, esto suele pasar porque hace falta darle un poco de aportación, y me voy a ayudar de estos dos trozos de metal pues para sujetar la pieza, para dar la puntada. Al principio esto nos va a costar porque no le doy aportación, entonces de esta forma vamos a sujetar la chapa y vamos a poder dar la puntadita. Vamos. Hemos dado un puntito y ahora pondremos otro en el otro lado. Bueno, tenemos la pieza punteada y ahora vamos a ver de qué forma la ponemos o la posicionamos para que vosotros podáis ver bien la soldadura. Esto para evitar de que se me mueva, igual lo pongo por detrás. Bueno, vamos a quitar estas cosas de aquí del banco para que no nos molesten.
Lo vamos a poner aquí en el suelo. ¿Coges bien desde ahí la cámara? Sí. ¿Ves bien? Sí. Y entonces vamos a empezar la soldadura. Quita el cristal. Bueno, estamos viendo, digamos, el cordón de soldadura que hemos hecho de una, digamos, de una pasada, y entonces pues simplemente para que veáis que podemos parar y vamos a continuar el cordón y no se nos va a notar los cambios que vamos a hacerlos. Entonces vamos a seguir haciendo la soldadura para que vosotros veáis el cordón. Sigamos. Espera. Avisa. Ya. Vamos a darle un poquito más de amperaje porque el aluminio tiene un problema que prácticamente disipa muy rápidamente la temperatura, y entonces vamos a darle un poquito más de amperaje para que vayamos un poco más deprisa.
¿Vais viendo cómo va saliendo la soldadura? Bueno, pues Luego se verá. vamos a sacar un poco el tusteno hacia afuera. Quítale el cristal para que se vea. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos lo que hemos hecho en el cordón. Hemos hecho cordón de soldadura y normalmente ahora, si queremos, digamos, dejar esto porque hemos ido aportando, nos ha ido moviendo el pulso y hemos hecho un cordón que queramos. Bueno, pues ahora hacemos esto. Pues espera. Espera, ¿eh? Sí. Avisa. Ya. Vamos a enfriarlo para que lo veáis, y porque si no ahora mismo, o si no voy a coger el alicate, porque ahora está bastante caliente, pero mayormente para que veáis vosotros. No sé si se veía bien, ¿eh? Es que así es peor. ¿Se ve bien? Así es peor, Antonio. Ahí se ve muy bien así. ¿Se ve bien así? A ver, ponlo de pie, a ver.
Bueno, el reflejo, no sé si te hace movimientos la... Sí, tengo que separarme a veces por ese motivo. Bueno, vamos a ver si aquí en este caso, mayormente por los brillos que nos da el aluminio. Y lo más importante, estáis viendo que la chapa está sin ningún rechupe ni por un lado ni por el otro, ¿eh? Fijaros bien que no hay rechupes por ningún sitio, o sea que quiere decir que estamos trabajando con la corriente óptima. O sea, quiere decir, hemos hecho un cordón de soldadura y no hemos deformado el material, porque el problema del aluminio está en que si te pasas, resulta que aquí en la parte esta, la parte de atrás te empezarán a salirte rechupes. Y estos rechupes representan que, claro, si estás soldando un perfil donde no puedes tocar luego con nada, pues es un problema. Entonces tenemos una soldadura, tiene una garganta de los 3 milímetros. Aquí fijaros un detalle que ha salido al final, precisamente cuando he parado, puesto que no le he puesto rampa. Fijaros bien aquí, que no le he puesto la rampa a la máquina. Al no ponerle rampa, ¿veis el poro del cráter final? Hemos terminado y el poro nos ha quedado un poro al final. Precisamente ¿por qué? Porque he parado la corriente en seco. O sea, he parado la corriente en seco y entonces me sale el poro. Para esto, ahora le vamos a dar un poquito de rampa y no nos quedará absolutamente nada. Pero simplemente la intención es que vosotros sepáis que cuando sale un poro al final de esto, tenéis que regular el cráter final de la máquina. Tenéis que darle un tiempo de que la rampa de la corriente... Buenas tardes, Ebrelu. Si estamos trabajando con onda cuadrada. La onda cuadrada es esto. La onda cuadrada, digamos, estamos trabajando así. La onda cuadrada es lo que está trabajando la secuencia de la máquina. Os explico esto porque igual me vais a entender mejor. Cuando antes os dije que estábamos trabajando a un valor de un 70-75% a negativo un 75%, ¿qué quiere decir esto? Que estas líneas, o sea, entre esta y esta, pues ¿qué es lo que he hecho yo? Si yo hago esto, pues lo he hecho más estrecho. Entonces, las líneas de la onda son más estrechas. Con lo tanto, si yo estrecho la onda, el aluminio me va a salir más comprimido. Me va a quedar un cordón, pues un cordón bonito, un cordón elegante, y es un cordón que lo voy a poder presentar visto. Porque la idea es que hagamos cordones vistos, no cordones que tengamos que pasar luego la radial o tengamos que repasarlo, porque en soldadura de aluminio el cordón tiene que quedar bonito, tiene que quedar bien, tiene que quedar bonito. Y luego otra de las cosas es que veis que aquí no representan ninguna mordedura, digamos, ni por la parte de abajo ni por la parte de arriba. Quiere decir, la zona de limpieza, que se aprecia que es este poquito más de blanco, es lo que, digamos, la alta frecuencia ha ido arrancando la lúmina. Y pensar que la alta frecuencia está utilizando pues, casi 2500 grados. O sea, ahora no contestes para lo 2500 grados, está 2400 y pico grados, casi está trabajando la corriente para arrancar la alúmina. O sea, porque la alúmina, el aluminio funde a 620, pero hay que arrancar el óxido de aluminio. Y este es el problema y el inconveniente que tenemos cuando hacemos el trabajo. Por eso es muy importante la limpieza del material. La limpieza del material es sumamente importante en este sentido. Bueno, lo que os iba explicando de la rampa, vamos a bajar esto, a quitar esto de aquí. Y os voy a explicar que, por ejemplo, en todas las máquinas tenemos una rampa de ascenso
estabilizamos y una rampa de descenso. Quiere decir que nosotros en la rampa de corriente, nosotros aquí podemos arrancar con un porcentaje de un 10 o un 15% al arrancar. Y cuando llegamos a estabilizar la máquina aquí, que yo la tengo graduada al 75%, quiere decir que cuando yo enciendo el arco, el 75% del potencial de corriente me lo va a dar en este momento cuando enciendo el arco. El arco lo enciendo y ya tengo el 75%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Durante 5 segundos, que es lo que yo tengo programado, me va a mantener el 75% hasta pasado estos 5 segundos, entonces tendremos el 100%, que es cuando estamos ya en la rampa esta. Ya estamos en la parte lineal donde estamos haciendo el cordón de soldadura. Pero cuando vamos a parar la máquina, tenemos que iniciar el descenso. Estamos a 100 amperios y aquí estamos a 0. Caramba, tengo que traer agua. Sí, esto seca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reducir la corriente del 100% a bajarla a 0. Aquí estamos a 140 amperios. ¿Y cómo bajamos los 140 a 0? Pues si paramos a 0, se nos va a quedar este agujerito que se nos queda en el final del cráter. O sea, en el cráter final se nos queda, cuando vamos haciendo el cordón, siempre al final se nos va a quedar este pequeño agujero aquí. ¿Cómo quitamos el agujero? Pues es fácil, simplemente con darle una secuencia a la máquina en el tiempo, que es esta. Fijaros debajo, aquí debajo, si puede enfocar aquí debajo, aquí debajo. ¿Veis este símbolo que hay aquí? Este símbolo. Bueno, pues prácticamente yo lo tengo a 0. Ahora lo vamos a subir y le vamos a dar 2 segundos de tiempo. Le vamos a dar 2 segundos de tiempo en cuanto a la rampa, que quiere decir que cuando yo arranque, ahora la máquina va a parecer como si fuera un coche que acelera y desaceleras. Lo vamos a ver en la máquina lo que estoy diciendo. Aquí tenemos el poro, que es lo que tenemos aquí como parte inicial. Tenemos el poro y ahora vamos a hacer vamos a acelerar. Tenemos los 140 amperios y vamos a quitar el poro. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Avísame. Ya. Hemos visto que la máquina ha desacelerado los amperios y hemos tapado el poro. El poro ha desaparecido. Entonces es muy importante cuando hacemos el cordón de soldadura que trabajemos de esta manera. Vamos a hacer un cordón por la otra parte para que lo que estamos hablando os vayáis quedando con ello. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? No lo sé. Sí, son las 7. Vamos a hacer este cordón. Avísame. Ya.
Fijaros bien que hemos hecho la parada en el cordón de soldadura y no nos ha quedado cráter, no nos ha quedado nada. Entonces vamos a coger una varilla más larga porque esta ya se ha quedado corta y me quemo. Entonces vamos a continuar para que hagamos el siguiente cordón y veáis que estamos haciendo un cordón con una garganta de 3 milímetros y la distancia que tenemos, digamos, de separación entre una chapa y otra, pues estaríamos sobre unos 8 milímetros más o menos, que es lo que va, un cordón de 8 milímetros con una garganta de 3. Seguimos. Avisa. No. Bueno, hemos hecho la primera pasada y ahora vamos a hacer una pasada de repaso. Simplemente pues para que veáis vosotros la diferencia que tenemos cuando hacemos la pasada de repaso. Que todas las soldaduras que a veces que se ven, pues a veces las soldaduras, pues dependiendo de para qué, tienen que quedar de una forma o tienen que quedar de otra. ¿Sabes? Sí.
Bueno, hemos hecho el cordón de un tirón. ¿Qué tal va saliendo? Muy bien. Esto lo enfoca o lo retiro de la... No, de si aquí estaba para acá. bien. Lo retiro, así igual se ve mejor. Sí, cuando... ¿Eh? Bájalo un poquito, para acá. 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 Ahí. Ahí. Nos queda un cordón perfectamente, digamos, plano y con unas aguas bastante cortas porque hemos llevado un paso corto de iniciar. Y fijaros lo más importante cuando hagamos una soldadura. Tiene dos cordones y no hemos pasado, no tenemos penetración por ningún sitio. Esto es sumamente importante. Mantenemos, digamos, que la pieza no se nos deforme, aunque esta no hemos amarrado la pieza, porque la pieza si no la amarras, pues al final se termina deformando. Entonces es muy importante que cojamos. Esta es la que hicimos primero. ¿Se ve bien ahí? Y esta es la que hemos hecho ahora. O sea, dos cordones Acá. de soldadura. Así, si le pones allá, la luz no te deja ver, más acá. Ahí, un poquito más allá. Ahí. Esta es la soldadura. La chapa que hemos soldado es chapa de 3 milímetros y entonces pues bueno, nos ha quedado un cordón bastante útil. Bueno, lo más importante que tenemos que tener, lo más importante que tenemos que ver, lo más importante que tenemos que ver en la soldadura, simplemente a tener en cuenta los parámetros de la máquina como cosa fundamental. Los parámetros de la máquina, el amperaje que vamos a utilizar, la rampa de bajada, en el supuesto de que no queramos que nos salga el cráter, es importante a tenerla siempre presente. La limpieza del aluminio, cuando vamos a limpiar, porque estáis viendo que no nos ha quedado ni un negro ni un tizón en toda la soldadura. ¿Por qué? Porque hemos quitado toda la grasa, la suciedad, lo que tenemos en las manos. Siempre tenemos que trabajar con unos guantes que estén limpios, no con unos guantes sucios, porque si estos sucios estamos contaminando la varilla y esto nos va a proporcionar, si tenemos unos guantes con suciedad, pues esto contaminaremos la varilla cuando vamos a soldar aluminio. Esto si soldamos acero no importa, pero si soldamos aluminio, guantes limpios y las medidas de seguridad, sobre todo limpieza, la protección que tenemos, que eso, yo aquí de todas formas, como pasé una demostración, no me voy a poner el peto porque tengo mucha calor. Entonces, relativamente, si tengo que estar soldando, evidentemente me tengo que colocar el peto y protegerme, pues bien, pero tengo mucha calor y entonces, ahora mismo, para hacer una demostración, pues tengo bastante ropa ya puesta como para tener esto. Pero suficientemente la protección, las gafas, la pantalla. Y aquí estáis viendo que tenemos que hacer esto de la mejor manera posible y nos quedará una soldadura perfecta. O sea, que dentro de esto se pueden hacer soldaduras muy bonitas, y tanto sean en chapa plana como que sean en tubos o sean en la forma que sea. Parámetro de máquina, corriente. Y no olvidaros nunca de poner la antorcha a corriente directa, polo negativo. O sea, que no cambiar la antorcha por aquellos que tengan otro equipo. Bueno, que hay equipos que trabajan con las dos polaridades y podemos invertir las pinzas. Podemos poner tanto la pinza a polo positivo o a polo negativo, dependiendo, porque ahora hay con máquinas que son combi y tienen hilo y tienen electrodo y tienen TIC y tienen, pues bueno, como si fuera un piano, vaya, tienen de todo. Entonces, relativamente lo que tenemos que mirar, que es una máquina, la que he estado haciendo, es una máquina sencilla y más todavía, lo he hecho simplemente con un pulsado, porque no tiene un doble pulsado.
Quiere decir que las máquinas sinérgicas que hoy hay en el mercado y que muchos de vosotros seguramente las tenéis, que tienen un doble pulsado, yo tengo máquinas de doble pulsado, pero resulta que como no tengo corriente, aquí no las puedo enchufar, porque entonces sí que podríamos hacer cosas con otro tipo de filigrana. Pero la verdad que tengo una corriente muy limitada, que es una corriente de 220, y entonces no me puedo hacer pues grandes cosas, no puedo hacer operaciones con otros equipos. Bueno, en definitiva, si tenéis alguna duda o tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis hacerla y os voy a contestar a todo lo que me preguntéis. O sea que en realidad pues estamos para enseñaros, para daros información si la necesitáis. Y bueno, pues el aluminio es un gran desconocido para muchos y no tanto para otros, pero bueno, pero es un gran desconocido y sobre todo hay que saberlo hacer bien. Si utilizamos bien el proceso, el resultado siempre será bueno. En fin, espero que hoy os haya gustado la clase que hemos dado con esta pequeña práctica que hemos hecho, y simplemente os pido que os suscribáis al canal y que bueno, que me deis vuestro apoyo. En definitiva, hemos hecho hoy, mañana haremos otra cosa diferente, así que tengáis un... O si quieren volver a repetir, que se repita el proceso. Y si vosotros, como bien dice, para aprender más, pues... tenéis algunas dudas, que os gustaría ver el proceso hecho de otra manera, porque esto tenemos en cuenta que lo podemos hacer, lo hemos hecho en posición plana, pero lo podemos hacer, este mismo proceso lo podemos hacer en posición vertical, ¿eh? O sea, esta soldadura la podemos hacer así, tal como yo lo tengo. Lo podemos hacer en cornisa, que es a 45 grados. Lo podemos hacer de diferentes maneras, tanto en una forma como en otra. Podemos hacer la cornisa y podemos hacer el cordón, nos va a salir exactamente igual, ¿eh? No penséis que va a ser diferente. O sea que podemos trabajar, porque las posiciones en soldadura, el soldador tiene que estar preparado para cualquier eventualidad que se le presente. Quiere decir que si hay respuestas, No. tiene que estar preparado para cualquier eventualidad, tanto sea en posición como de la manera que sea, porque claro, si estás soldando una estructura o estás haciendo algo, pues a veces una vez se te coge la soldadura abajo y otra vez se te coge la soldadura arriba. Por lo tanto, la soldadura en vertical es muy importante, que todo el que se dedica a esto sepa hacer una soldadura en vertical. Es muy importante que sepamos hacer una soldadura en vertical, lo mismo que hacer una soldadura en plano, pero hay que empezar siempre por lo sencillo. No podemos empezar una casa por el tejado, tenemos que empezar haciendo los cimientos. Entonces es evidente que no todas las personas que, aun sabiendo soldar con TIG, sepan soldar aluminio. El aluminio representa que hay que tener otra técnica diferente y hay que tener un aprendizaje y un entrenamiento para hacer esto. No podemos pasar a aquellos señores que están soldando acero inoxidable, pues si no se les enseña cómo tienen que hacerlo, no saben soldar aluminio. Y es la misma máquina y es todo, pues no. Por eso hace falta entrenamiento. Os lo digo porque no toda la gente que sabe soldar sabe hacerlo de todo. Entonces hay que ir teniendo un entrenamiento progresivo, que si tienes un equipo en casa, pues es cuestión de entrenarte, simplemente. Bueno, espero que os haya agradado la clase de hoy o el tutorial que hemos hecho de soldadura de aluminio, y nos vemos mañana a la misma hora para aquellos que quieran verme. Y nada, buenas noches a todos y que tengan un buen descanso. Hasta mañana.